Shalom amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Kabbalah Shabbat de la comunidad Javerín Tovim. Javerín Tovim, como siempre presentamos, quiere decir buenos amigos en hebreo. Y lo que vamos a hacer ahora en este Kabbalah es compartir una reflexión de la palabra del Señor, la bajada que nos da el Ruach HaKodesh cada semana, como la temática a tratar entre amigos en el día de hoy. Y en el caso de hoy, la reflexión se titula A tus pies. ¿Qué es esto de a tus pies? La palabra del Señor habla en reiteradas ocasiones de distintas partes del cuerpo y habla muchas veces de los pies. Y vamos a ver simbólicamente por qué se habla tantas veces de los pies y qué significado hay en cada referencia que se hace a los pies, por lo menos en distintos ejemplos que vamos a tomar. Hay una canción justamente que es un tema de oración que dice: no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y allí podemos establecer un principio bíblico, de acuerdo a esta canción, que dice que cuando nos humillamos a los pies del Señor, Él nos exalta. Si lo leemos en la palabra, vamos a, los que me quieran acompañar, Mateo capítulo 23, versículo 12. La palabra del Señor dice lo siguiente, Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. También hay un pasaje que dice que antes de la caída está la soberbia. Por lo tanto, la humildad y el humillarnos ante el Señor es fundamental en el reino. Porque eso es algo que a Dios le agrada, que reconozcamos que Él es soberano, que Él es todopoderoso, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vamos a ver, como dijimos, que la palabra habla muchas veces y hace referencia a los pies, como una parte importante del cuerpo de Yeshua, como Mashiach, pero también habla de los pies de sus seguidores. Entonces vamos a tomar ahora sí algunos ejemplos bíblicos que hacen referencia a esto. Les pido que me acompañen a Lucas, capítulo 10. Vamos a leer versículos 38 al 42. Lucas 10, versículos 38 al 42. Es el ejemplo que da en el caso de Marta y María. Esto fue un hecho real, obviamente. Mientras ellos iban de camino, entonces en la aldea, está hablando de Yeshua, y una mujer de nombre Marta los hospedó. Versículo 39. Y esta tenía una hermana llamada María. María en hebreo es Miriam, que es el nombre original. La cual, sentada, ¿dónde? A los pies del Señor, oía su palabra. Entonces, primer dato a tener en cuenta. María o Miriam, cuál es su nombre correcto, estaba sentada a los pies del Señor y lo que hacía era oír su palabra. Vamos al versículo 40 en este caso. Ahora notemos la diferencia de lo que está haciendo Marta. Pero Marta, muy atareada, con mucho que hacer, acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me dejó sola para servir? Dile pues que me ayude. Entonces, la diferencia entre Marta y Miriam era que ella estaba muy atareada por las cosas de la casa, las tareas cotidianas de la casa, los quehaceres. ¿Y la actitud cuál es? Se queja porque según ella, la otra persona la había dejado servir sola. Vamos al versículo 41. ¿Qué hace el Señor entonces? Pero el Señor respondiendo le dijo: Marta, Marta, afanada y molesta estás por muchas cosas. Aquí le exhorta el Señor. ¿Qué es exhortar? Le llama la atención con amor, pero le llama la atención. Esto hay que establecer una diferencia muy importante, porque muchas veces se confunde. ¿Qué es una exhortación a qué es juicio? Porque muchas veces a un hermano le llamás la atención de algo que está haciendo mal y él te dice: no me juzgues. Eso no es juicio. El juicio es básicamente dictar sentencia. Eso es lo que hace un juez. Yo juzgo, esto no es correcto, la sentencia es tal. Exhortar es cuando yo llamo la atención a alguien de algo que está haciendo erróneamente de acuerdo a los parámetros bíblicos establecidos y lo tiene que corregir. Es lo que la palabra dice, que Dios a quien ama, disciplina. Cuando Dios me ama, me va a disciplinar.
yo me tengo que preocupar si Dios no me disciplina, porque por contraposición quiere decir que Dios no me ama. Entonces, la corrección es básica para crecer en el reino del Señor. De hecho, una atalaya, ¿qué hace? El deber de la atalaya es denunciar lo que bíblicamente no está bien realizado, lo que no está bien establecido. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando el Señor nos corrige, somos bienaventurados, porque eso nos permite crecer, nos permite tomar conciencia de lo que estamos haciendo mal y corregirlo. Así es como crecemos y así es como avanzamos. Y así es como el día de mañana vamos a poder a otros señalarles también lo que tienen que corregir según Dios. Vamos al versículo 40. Ya lo leímos. Versículo 41. Pero el Señor respondiendo, acabamos de leer, le dijo: Marta, Marta, afanada y molesta estás por muchas cosas. Versículo 42. Pero solo una es necesaria, y Miriam, María, escogió la buena parte, y noten este detalle, la cual no le será quitada. Ella escogió estar a los pies del Señor, escuchándolo al Señor, y esa parte jamás le será quitada. Eso es lo que nos pasa cuando acudimos a la presencia del Señor y Dios nos ministra. Dios nos habla, Dios nos llena con su presencia. Eso jamás va a ser quitado. Por eso es un tesoro. Por eso tenemos que acudir permanentemente a los pies del Señor. ¿Qué hizo entonces María o Miriam? Escogió voluntariamente estar a los pies del Señor. Ella decidió: yo quiero estar a los pies de Yeshua. Y esa parte jamás le será quitada. Entonces, podemos hacer una primera observación y meditar. ¿Cuántas veces obramos nosotros como Marta? En vez de ir a los pies del Señor, estamos atareados por los quehaceres de la vida, dejamos de postrarnos a los pies de Yeshua, tratamos de resolver la cosa a nuestra manera, que muchas veces no funciona. Y lo peor es que esa parte se pierde. No es que no es quitada, esa parte se pierde siempre. Cuando nosotros hacemos cosas que están fuera de la voluntad de Dios, estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo recursos, estamos perdiendo a veces la familia, cuando hacemos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. La solución es siempre ir a los pies de nuestro Señor y que Él nos dé las indicaciones de lo que tenemos que hacer, porque esa parte no será quitada. Entonces, ¿qué es estar a los pies del Señor? Además de estar escuchando su palabra. Les pido que me acompañen a Isaías, capítulo 66, versículo 1. Isaías 66, 1 dice: Adonai dijo así: el cielo es mi trono y la tierra, ¿qué cosa es? El estrado de mis pies. Volvemos otra vez a los pies del Señor. Todo lo que vos ves le pertenece al Señor. Estás a los pies del Señor. Todo está a los pies del Señor. Todo está sujeto a sus pies, porque ese es su estrado. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Qué templo humano puede contener la gloria de Dios? Ninguno. Nada de lo que podamos hacer puede contener la gloria de Dios. Entonces, todo nos lleva a los caminos de estar a sus pies. Entonces, preguntamos, ¿qué es estar a los pies del Señor? Estar a los pies del Señor no solo es oración o lectura de la palabra, que son partes fundamentales de la vida del Hijo de Dios, que somos todos nosotros, sino también estar a los pies del Señor es escoger todos los días la buena parte. Lo que hizo Miriam. Yo escojo voluntariamente la buena parte, estar a los pies del Señor. Vamos a ampliar un poco más. ¿Qué sería entonces estar a los pies del Señor? Tomar el modelo de Yeshua con Mashiach y llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Eso es estar a los pies del Señor. Servir a los demás, amarlos, consolarlos, predicar la palabra, ejercer la misericordia, operar como un canal de bendición a otros. Eso es estar a los pies del Señor. Vamos a decirlo de nuevo. Servir a los demás. Esto tenemos que hacer como hijos de Dios. Amarlos, consolarlos, predicar la palabra, ejercer la misericordia, operar como un canal de bendición a otros. Volvemos a la frase de la canción. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Si yo quiero que el Señor me eleve, tengo que estar a los pies, por lo tanto tengo que hacer esto que el Señor nos indica cómo estar a sus pies. Si no, no hay forma de elevarme.
Ahora, ¿qué mejor manera de comprobar lo que es estar a los pies o tomar conciencia de la importancia de los pies que nos puede dar el mismo Yeshua? Vamos a ir a la palabra, ahora les pido que me acompañen, a Juan, capítulo 13, versículos 1 al 17, y vamos a notar la tremenda humildad de nuestro Mashiach, de nuestro Mesías. Juan 13, versículos 1 al 17. El capítulo es el lavamiento de los pies. Versículo 1. Antes de la fiesta de Pascua, Pesaj, como se dice correctamente en hebreo, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin. Así nos ama el Señor. Los amó hasta el fin. Conmueve escuchar esto, leer esto. Versículo 2. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, de Simón Iscariote, que lo traicionara, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita, ¿qué cosa? El manto. ¿Qué es el manto? El talit. El manto es el manto de oración, el talit. Y Yeshua vestía como judío. No es el Jesucristo de Nazaret que nos quisieron vender. Es Yeshua Mashiach, que vivió, nació y murió como judío, que se circuncidó, que enseñaba Torá, que guardaba la Torá, que celebraba las fiestas judías, que hizo su bar mitzvah y que usaba el talit, el manto de oración. Por algo lo dice acá la palabra, no es un detalle menor. Y tomando una toalla se la ciñó. Ahora, cuando la palabra dice los amó hasta el fin, está hablando en plural. O sea que está hablando de todos, de ese hermano que vos, yo y el que sea a veces le cuesta digerir, por decir una manera, que por ahí se hizo algo que no te gusta, que por ahí te quejás porque no lo soportás, a ese lo amó hasta el fin, al igual que vos. Porque no hace acepción de personas. Ese es el amor que de a poco nosotros tenemos que lograr, el amor del Mesías. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Al prójimo primero. Y luego a ti mismo. Y al Señor tu Dios, primer mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 5. Luego echa agua en el lebrillo y comenzó a lavar, ¿qué cosa? Los pies. Yeshua lavando los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora bien, estamos viendo acá que Yeshua, el Mashiach de Israel, Dios hecho hombre, que bajó a la tierra para dar su vida por la humanidad, estaba lavándole los pies a los discípulos. ¿Qué quería decir lavar los pies en ese tiempo? Les cuento para los que no saben que la gente en esa época andaba descalza o con sandalias. Caminaban mucho tiempo. Generalmente tenían en el desierto de Israel arena y piedra. Muchas veces estaban lastimados, muchas veces malolientes en los pies. Lavar los pies en ese tiempo era una de las actividades más bajas vistas socialmente en todo Israel. Yeshua, siendo el Mashiach, se humilló él mismo y decidió lavar los pies de los discípulos. Ese es el Mesías que vos y yo tenemos, al que tenemos que imitar. Versículo 6. Llega pues Simón Pedro, le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Por qué Pedro le pregunta eso? Porque no podía creer lo que estaba viendo. El Mesías que vino a salvar a la humanidad le estaba lavando los pies a los discípulos. Se humilló de tal manera que se sacó la toalla, se la puso sobre los hombros y empezó a lavarle los pies. No estaba en los cálculos de nadie eso. Ese es el ejemplo que él nos dio. Lo vamos a ver después en otros pasajes. Versículo 7. Respondió Yeshua y le dijo, tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. Está diciendo, ahora vos no entendés nada, pero más adelante lo comprenderás. ¿Y de qué habla este pasaje? Que muchas veces el Señor hace o permite cosas, nos ha pasado a todos, que no entendemos en el momento. No las a veces hasta nos parecen injustas o nos parecen muy dolorosas. ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué se enfermó la persona que yo quería? ¿Por qué tengo que pasar una crisis económica? ¿Por qué si yo estoy obedeciendo a veces me falta
y no llego bien a fin de mes. Porque hay un propósito mucho más grande de que nosotros podamos comprender o entender. Y que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero el Señor dice, más adelante lo comprenderás. Va a llegar un momento en que la misma vida te va a demostrar por qué pasaron las cosas, o el Señor mismo te lo va a explicar. Vamos a ir a Isaías. Un momento salimos de este pasaje, este capítulo estamos leyendo, y vamos a Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Adonai. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no piensa ni como vos ni como yo. Dios es Dios, y es soberano. Y Él sabe por qué permite ciertas cosas. Las que son de bendición, que aparentemente son lindas, y las que no son tan lindas. Todo tiene un propósito. Y Filipenses 1:6 dice claramente, estando persuadido, ¿y qué es estando persuadido? Estando totalmente convencido que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Todo tiene un propósito y un fin feliz. Al final, dichoso para el hombre de paz, dice la palabra. Entonces es perseverar, lo que hemos visto más de una vez. Cuando vienen pruebas, cuando vienen tribulaciones, cuando vienen luchas, es perseverar, porque el final siempre es de paz. Volvemos a los capítulos que estábamos al libro que estamos leyendo antes, volvemos a Juan 13. Vamos a ir ahora a los versículos 8 y 11, 8 al 11. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Y Yeshua le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Versículo 10. Y Yeshua le dice, el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía por quién está siendo entregado, por eso dijo, no todos están limpios, haciendo clara referencia a Judas que lo iba a traicionar. Vamos, versículo 12 al 16 ahora. Así que, después de lavarle los pies, tomó su manto, nuevamente toma el talit, volvió a reclinarse y les dijo, ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, os lavé los pies, y mire lo que dice el señor, el Mashiach, si yo, el maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Ustedes se tienen que servir unos a otros. Para eso lo llamé. Y yo soy el ejemplo. Yo lo estoy haciendo primero. Yo le estoy mostrando, dice Yeshua, a los que tienen que hacer. Y no solo se los digo, se los muestro. Ahora vayan y háganlo ustedes. Ese es el siervo del Señor. El que se humilla y sirve a otro. El que se humilla ante su Dios y sirve a otro. No hay otro siervo del Señor. El que no hace esto no es siervo del Señor. Es de palabra, pero no de hecho. Y por eso la palabra tiene un libro de hechos, para que hagamos. Vamos a seguir avanzando. Versículo 17. Mire lo que dice ahora Yeshua. Si sabéis estas cosas, que todos nosotros las sabemos, y el que no las sabía se está enterando ahora. Si sabéis estas cosas, bienaventurados son, benditos son bendecidos. ¿Cuándo? Si las practicáis. Si no, no. La bendición es por servir. Hay una frase muy buena, yo ya la he citado en algún momento, que me dijo hace muchos años Adolfo Mogileski. Adolfo Mogileski es un kinesiólogo, ya partió, hace unos años judío, muy reconocido en la Argentina. Tenía un instituto Mogileski de rehabilitación para deportistas y gente que tenía problemas que tenía que tratarse con kinesiología. Y él me dijo una frase que era rabínica, aparentemente conocida, que decía, en un reportaje que le hice una vez periodísticamente, lo entrevisté. Un hombre muy sabio, de unos 90 años tenía en ese momento, y pocos años después partió, a los 92 por ahí. Y él me dijo esta frase, y me quedó grabada. El que no vive para servir, no sirve para vivir.
Es un pequeño juego de palabras muy profundo, pero es una gran verdad. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Vamos a continuar viendo el tema de los pies. A tus pies es la reflexión de hoy. Y en este caso vamos a ver un acto de reverencia, tomado también simbólicamente lo que son los pies. Les pido que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Éxodo 3, del 1 al 5. Vamos a hablar del llamamiento de Moisés. Moshe, como se dice en hebreo. Dice, apacentaba Moisés el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño adentro del desierto y llegó al monte Horeb. Y el ángel de Adonai se le apareció en una llama de fuego que salía de una zarza, y vio la zarza ardiendo con fuego, pero la zarza no era consumida. Y dijo Moisés, iré y veré esta gran visión, porque no es consumida la zarza. Versículo 4. Y viendo a Adonai que iba a mirar, lo llamó Elohim en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y ahora notemos este pasaje en el versículo 5. Y dijo, el Señor, no te acerques aquí, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. El Señor se le presenta a Moisés en una zarza de fuego, lo llama al monte, Moisés acude a ese llamado, obedece, y hay un hecho simbólico muy fuerte. El Señor le dice, quítate la sandalia de los pies, porque estás en tierra santa. ¿Por qué tenemos que notar este detalle? Porque muchas veces el Señor demanda en un acto físico, para que tomemos mayor conciencia que estamos en su presencia, lo que es su santidad. En este caso le dice a Moisés, estás ante mi presencia, estás ante el Supremo, sacate las sandalias, esto es tierra santa. Y tenemos que tenerlos muy presentes en una comunidad judío-mesiánica, porque el pueblo judío toma muchos hechos simbólicos como actos físicos para notar claramente la presencia del Señor. Vamos a citar algunos. Este es uno, la kipá. Yo me coloco la kipá, que es un acto físico, porque estoy bajo la cobertura del Señor. Hasta acá llego yo, de acá arriba es Dios. Eso representa la kipá. La kipá es bíblica, las vestiduras sacerdotales, le hemos dicho más de una vez, representaba lo que era la mitra, que era el turbante que se usaba en la antigüedad por los sacerdotes, con el tiempo se fue achicando y quedó la kipá. El pueblo judío la usa en lugares sagrados, como le pasó a Moisés. Quítate las sandalias acá porque esto es tierra santa. En templos, en cementerios, en Argentina está el cementerio de Tablada, Verazategui, cementerios típicos judíos, en los velatorios hebreos, se usa el hombre la kipá como sacerdote. El pueblo gentil, yo soy partidario que también lo puede usar porque según el Brit Hadashah, el pacto renovado, también son reyes y sacerdotes. Por lo tanto, si quieren, también lo pueden usar. Otro símbolo lo vimos, el que usa Yeshua, el Mashiach, nuestro Mesías, el talit, el manto de oración. Cuando uno se coloca el manto de oración para orar en lugares sagrados o en la casa, se siente la cobertura. Uno lo siente en la piel. Entonces eso ayuda a comprender que está cercano a la presencia de Dios. Los tefilim, que son, lo habrán visto como los cordeles de cuero que se ponen en los brazos y en la cabeza. En la cabeza se pone para que tengamos la mente en el Señor. Lo usan muchos judíos al orar a la mañana o en los templos, generalmente los ortodoxos. En el brazo se dan 7 vueltas, una por cada día de la semana, para que tengamos en cuenta que el Señor está en cada uno de los días de la semana. La mezuzá, que es un rollito de la Torá que se coloca en las puertas, en los dinteles, y representa justamente eso, que la casa está cubierta por el Señor. Yo la tengo en mi casa, y es lo que representaba simbólicamente los dinteles de las puertas de Egipto, donde la sangre de un cordero, de Yeshua, salvó al pueblo judío de que no entre el ángel de la muerte. Eso es otro acto físico simbólico. Bien, vamos a pasar a otro ejemplo bíblico que tiene que ver con los pies. Y en este caso vamos a hablar de los pies que conquistan. Les pido que me acompañen a Josué, capítulo 1, versículo 3. El Señor le dijo a Josué,
Estamos en Josué 1:3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara, ¿qué cosa? La planta de vuestros pies. Y esta es una poderosa declaración que no siempre la tomamos en su dimensión total. El Señor está diciendo que cuando estamos llenos de su presencia, por el lugar que pasemos, va a ser tomado para su gloria. Esto es, cuando visitas tu familia, cuando visitas a tus amigos, en tu trabajo, cuando vas a la facultad, si vos vas lleno de la presencia del Señor, tarde o temprano ese lugar va a ser tomado. Y es así, porque es una verdad escritural. El tema es que tenemos que cumplirlo. Esa persona que vos le estás predicando, que está orando, que la visitas, el enfermo que vas, tarde o temprano va a ser tomada por el Señor. Siempre, obviamente, tenemos que tener en cuenta que el Señor es soberano. La voluntad es la de Él en cumplirse. Pero nosotros tenemos que hacer todo lo que está en nuestro alcance para que se pueda cumplir esa voluntad. Entonces, nuevamente para meditar. Acabamos de pasar una semana, estamos en el Kabbalat Shabbat, comienzo del Shabbat. La pregunta es, la palabra dice que todo territorio que pisa nuestros pies va a ser tomado para su gloria. Nos pertenece. Entonces la pregunta es, para que meditemos todos, yo también, ¿qué territorios pisamos esta semana? ¿Cuántos territorios pisamos esta semana? ¿A cuántas personas le hablamos del Señor en esta semana? ¿A cuántos enfermos visitamos en esta semana? Gente que nos enteramos que está pasando problemas de salud o que se siente mal. ¿A cuántos vimos? ¿Cuántas personas me conocen, nos conocen y aún no saben que creemos en Yeshua? Tienen que saber que creemos en Yeshua. Porque a nosotros se nos dio un tesoro en vasos de barro, que somos nosotros mismos, nuestro cuerpo. Pero llevamos un tesoro, llevamos oro adentro. Y el mundo tiene que saber esa verdad. Somos luz en medio de las tinieblas. Y el mundo necesita luz. Oscuridad ya tiene demasiada. Y vamos a un último ejemplo bíblico. Estamos hablando de a tus pies, de los pies. ¿Cuáles son los pies hermosos para el Señor? ¿Qué pies le agradan al Señor? Nosotros vimos a nivel cotidiano pie grande, pie chico, pie desampollado, de todo tipo de pies. Ahora, ¿cuáles son los pies que le agradan al Señor? Y vamos a ver que está escrito en la palabra. Isaías 52, versículo 7. Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, Shalom, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Los pies que le agradan al Señor, que son hermosos, son los que predican las buenas nuevas de salvación. Nosotros tenemos esos pies. El tema es, ¿lo usamos? Y para terminar la reflexión de hoy, el Señor ahora nos va a hacer poner de pie, ya que estamos hablando de los pies. Y cuando Él ordena hay que ponerse de pie. Él es el comandante jefe de la tropa. Y Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 al 10. Lo que va a hacer el Señor es pedirnos que nos pongamos de pie y recordarnos para qué nos llamó, por lo menos como comunidad Jabrín Tobim. Ezequiel, capítulo 2, versículo 10, 1 al 10. Dice, cuando la vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba y me dijo, hijo de hombre, ¿qué tengo que hacer? Ponte sobre tus pies, de pie, va a hablar Adonai. Y hablaré contigo. Y vino sobre un viento y me afirmó sobre mis pies. Eso quiere decir que tengo que estar firme, como un guerrero del Señor. El Señor me está llamando y me dice, ponete firme y presta atención a lo que te voy a decir, porque ahora te voy a dar una indicación. Y va a hablar Adonai, para todos. Y escuché al que me hablaba, que me decía, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, rebeldes que se rebelaron contra mí. Tanto ellos como sus padres se rebelaron contra mí hasta hoy. Les dirás, así dice Adonai, te escuchen o no te escuchen, pues son casa rebelde, y tienen que reconocer que un profeta ha estado en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas,
No temas a ellos ni a sus palabras. Aunque te halles entre cardos y espinos y te sientas sobre escorpiones, no tengas temor de ellos, de sus palabras, ni te espantes ante ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. ¿Cuándo? Acá lo dice cuándo. Escuchen o dejen de escuchar. Eso no es nuestro tema. Dios nos manda a hablar. Porque son muy rebeldes. Pero tú, hijo de hombre, escucha lo que yo te hablo. Está diciendo, escucha la voz de Adonai. Está hablando el Señor. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Es lo que estamos haciendo ahora. Comer su palabra, su Torá, su brija de allá. Hay un pasaje que dice, comí su palabra y me fue más dulce que la miel. Y miré, y aquí una mano que se extendía hacia mí, y en ella había un rollo escrito, nuevamente la Torá. Y lo extendió ante mí, y estaba escrito por dentro y por fuera, y lo escrito en él eran endechas, lamentaciones y ayes. Busqué qué es esto en internet, qué es esto de endechas, lamentaciones y ayes. Y se los voy a comentar ya para finalizar. Eso está hablando de lamentaciones, de cantos de tristeza y de gemidos. El mundo necesita desesperadamente al Señor. Y Dios te llamó a vos y me llamó a mí para que hagamos eso. Irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Es tiempo de dejar de mirar el ombligo de uno, porque estamos en los tiempos finales. Y de por qué me pasa esto y por qué me pasa otro. Dios va a solucionar tu problema. En la medida que vos te centres en salvar almas y en el amor al prójimo, y primero en el amor a Adonai. Primero, entonces, el humillarnos ante sus pies. Y estando bajo los pies del Señor, nada malo te puede pasar. Amigos, gracias por escuchar esta reflexión hoy con todos nosotros. Les agradecemos su presencia. A todos aquellos que quieran comunicarse o sumarse a la comunidad Javelin Tobim, lo pueden hacer mandándonos un mail a comunidadjavellintobim@gmail.com. También pueden seguir nuestros videos y suscribirse gratuitamente en nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javelin Tobim. Hasta aquí la reflexión de hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Nos vemos en la próxima. Que tengan todos un hermoso Shabbat. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todos.